esta mesa, que es si la comunidad educativa está preparada para esta revolución. Y el vídeo que habéis visto, para los que sois muy observadores, os habréis fijado que solo duraba 2 minutos. En 1 minuto hemos contado la historia de millones de años del mundo físico, y el otro minuto han sido casi los últimos 100 años, poco más de los últimos 100 años. Y cuando decía al principio cómo se nos han acumulado los cambios, es que los cambios vienen cada vez más deprisa. Bueno, pues esta mesa me da mucho gusto presentarla, porque estamos haciendo una cosa que también desde el club llevamos buscando y provocando desde hace tiempo, que es sentar a empresarios, a gente que representa el empleo del futuro, con todos los demás componentes de la sociedad que tienen intereses en la educación. Los alumnos, y tengo a una chica estupenda que tiene un valor excepcional por estar aquí sentada con nosotros, y además viene desde Tarragona, desde Gerona, nada menos. Tenemos a una madre, tenemos a un profesor y tenemos a una directora. Y para presentarles, les voy a hacer unas preguntas fáciles, los nombres y los apellidos ya lo sabéis, el cargo y la organización, pero muy rápido a todos, y vamos a intentar que las respuestas sean muy rápidas para poder hacer la mesa muy dinámica y sobre todo para que no se aburra ella, que es fundamental. O sea, me he propuesto que ella no se aburra en ningún momento. Y nos ponemos todos muy serios y damos aquí unas explicaciones larguísimas y no, yo quiero que ella se lo pase pipa aquí y se lo recomiende a sus amigos venir el año que viene. Entonces, yo quiero que me habléis de lo que para mí es la figura central en la educación, que es el profesor. No solo él, todos los demás. Y que me digáis muy rápido, ¿cuál es el profesor que más recordáis de vuestra etapa escolar y por qué? Empezamos. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, yo no tengo uno preferido personalmente, porque todos me han marcado de manera diferente. Pero sí que destacaría mi profesor de la primaria, de la segunda etapa de la primaria, cuarto, quinto, sexto. El profesor de lengua y literatura catalana de primero de la ESO y el de literatura y lengua catalana de cuarto y segundo de bachillerato, el que aún tengo. Muy bien, seguimos. Bueno, pues yo podría decir, bueno, como ella, la verdad es que tuve profesores fantásticos, pero sobre todo recuerdo a mi profesor de literatura en BUP, entonces se llamaba BUP, porque bueno, hacía las clases tan interesantes que me hizo que me encantara la lectura, y también pues mi profesora de inglés y educación física, que bueno, que era una persona fantástica, y bueno, y la verdad es que me transmitió el valor de, bueno, de trabajar en equipo y de ser buen compañero. Marc. Pues yo tengo muy buenos recuerdos de mi profesor de física. Fue un profesor con un acercamiento muy individual, muy personal a los alumnos, mucho humor y con mucha energía, así que me inspiró. Marta. Es difícil elegir, pero recuerdo con mucho cariño a 3 profesores. Una profesora, Mari Carmen, de primero de primaria, que me enseñó a leer y a escribir, y lo que más recuerdo es que me quería mucho, que yo sentía que me quería mucho. Recuerdo con mucho cariño a Pepe, un profesor de historia que estuvo un año entero hablándonos de la revolución. Y vimos la revolución industrial, la revolución francesa, la revolución rusa, pero nos quedó la emoción de intentar crear revoluciones, como esta de la que vamos a hablar hoy, y de cambiar el mundo. Y recuerdo también a Arturo, un profesor de filosofía en tercero de BUP, que nos sacaba a los patios y al campo, al ladito del colegio, y leíamos a Séneca, imaginábamos el mito de la caverna de Platón, entre árboles, sentados en círculo y haciendo disertación. Qué bueno. Eduardo. Pues mi recuerdo va a mi profesora de matemáticas, Mercedes Ordóñez. Yo soy asturiano y ella tenía fama por todo Gijón de ser el hueso de todos los profesores de Gijón. Y yo tuve la suerte de compartir con ella, yo os hablo de los años 60, el concepto de competitividad, que en aquellos momentos no existía y que ella yo creo que me lo inculcó a mí y a todos los alumnos que pasamos, digamos, por sus manos y por su mente. Y ese es un recuerdo que mantendré toda mi vida, sí.
¿Qué es lo que menos te gustaba del cole? Una sola cosa. Pues mira, del colegio, en aquella época, claro, ya uno como peinacanas, pues hablo de épocas un poco, digamos, lejanas, siempre eché de menos el concepto del trabajo en equipo. Creo que en aquella época se fomentaba mucho la individualidad y yo creo que ese trabajo en equipo que hoy creo que es fundamental, en aquellos momentos no se inculcaba. Marta. Yo tengo un recuerdo fantástico de mi infancia y solamente creo que tengo uno negativo, os vais a reír, pero era el zumo de piña de la merienda del colegio que aún hoy no puedo probar. Tengo como esa imagen. Lo siento, es lo único que recuerdo negativo. Pues yo creo que lo más negativo es la infinita cantidad de deberes, de tener que trabajar por las tardes, echar horas y horas sin conocer de verdad para qué sirve, para qué tengo que conocer todo esto. Yo la verdad es que tengo un recuerdo fantástico de mi colegio de la Casualidad, que es el británico de Aragón, el mismo que van mis hijos, pero si tuviera que decir algo que no me gusta y que he visto un gran cambio ahora, era pues, el sistema que teníamos de hacer exámenes, ¿no? De memorizar un tema y luego pues, hacer el examen. Se ha comprobado que esa memoria al final es a corto plazo y me gusta mucho más el sistema que tienen ahora mis hijos, ¿no? Que es pues, trabajar por proyectos, trabajar de una forma más práctica, lo que hace que estoy convencida que mis hijos de 8 y 10 años, pues todos esos conocimientos que están adquiriendo ahora los van a tener por mucho tiempo. Nora, le voy a pedir a Monse que se tape los oídos. Tú di lo que... Monse es la directora. Bueno, yo no tengo ningún aspecto negativo de mi colegio. No, en serio, creo que tiene muchos aspectos positivos y pocos de negativos. Lo que sí que destaco, que me doy cuenta a medida que voy creciendo, es que las horas de la jornada son muy largas. Te estás como 8 horas metido ahí. Y además acabas, yo hago clases particulares, entonces acabo como a las 7. Y luego llegas a casa y tienes además deberes, tienes deberes de estudiar para los trimestrales, para los exámenes. Y creo que al final no tienes tiempo para estar con la familia y con los amigos y fomentar estas relaciones personales, que en realidad también son parte de la educación. Vale, y ahora una sola palabra para definir cómo ves tú la educación en general en España. No individualizada. Vale. Pilar. En una palabra es complicado. Una palabra. 2. Pues necesidad, cambio. Vale. Desconectar. Desconectar. Desconectar, sí. Yo lo siento como un reto apasionante. Eduardo. Mediocre. Vale. Ya tenéis un primer diagnóstico. Ahora voy a hacer una pregunta que me interesa mucho porque, claro, estamos en una revolución y en buena medida es digital esta revolución. Y, bueno, me han contado las respuestas antes de esta pregunta y estoy impresionado. 2 redes sociales, solo 2, ¿cuáles son las 2 que más usas, visitas? Y si tienes un perfil, y en cuántas otras tienes un perfil definido. Pero ¿cuáles son las 2 que más usas y visitas? Facebook y LinkedIn. Marta. Yo en esto me voy a suspender porque sobrevivo mucho en el colegio gracias a Nuria, que está por aquí, responsable de comunicación y marketing, que todos los días comunica al mundo lo que el colegio hace y cuelga todo en redes sociales, en Twitter y en Facebook. Y yo soy poco usuaria, tengo perfil en las redes sociales, pero soy muy poco usuaria de las redes sociales. Intento comunicarme directamente con mis profesores y con mi gente. Marc. Pues algo parecido. Utilizo sobre todo el Twitter y el LinkedIn. Facebook tengo un perfil que está un poco sin uso, pero también comparto la misma opinión, que el contacto con las personas intento también fomentar y intento dedicar más tiempo a esto. Pilar. Yo Facebook, pero especialmente Instagram. Y Nora. Yo YouTube y Google Drive. Instagram, sorprendentemente, no mucho. Y Google Drive. Google Drive. Ah, Google Drive. Sí, sí. Bueno, veis que hay una variedad y que esto de las redes sociales no hay una unanimidad en cuáles son las más usadas, pero sí hay un sentimiento de que nos quitan mucho tiempo para las relaciones personales. Y esto es importante en la educación. Bueno, vamos a empezar. ¿Por dónde debería ir esta revolución educativa que estamos hablando hoy?
Es decir, ¿en qué dirección, cuáles son las 2 o 3 cosas que creéis más importantes para que se produzca esta revolución? Nora, la parte fácil. Qué pregunta, a ver. Tú respondes primero y luego los demás tienen que pensar sobre lo que tú digas. Vale, yo creo que tiene que ser más individualizado, como he dicho, centrarse en cada alumno, ver sus necesidades, tampoco darle muchas facilidades, porque entonces no tiene las competencias como autonomía o la iniciativa, y sin iniciativa o autonomía pues no llegas muy lejos. Y ya está. Y ya está, dice. Y ya está. Fenomenal. Pilar. A ver, podría decirte muchas cosas, pero me podría alargar tanto que, a ver, yo creo que sobre todo tenemos que hacer muchísimo hincapié en que la educación cada vez tiene que tener una visión mucho más internacional y global, ¿vale? Para que nuestros hijos puedan competir en igualdad de condiciones con estudiantes de otros países, tienen que tener esta visión internacional. Por supuesto, esto conlleva el que tienen que tener un gran conocimiento de lenguas, por supuesto, tienen que tener totalmente conocimientos de las nuevas tecnologías, porque hay países como los países nórdicos o Alemania. A mí me pasó que pasé una vergüenza tremenda cuando tenía 20 años, que sabía muchísimo más, ¿no?, que yo entonces. Y luego, otra cosa que me parece muy importante es que tenemos que cambiar el sistema educativo, aunque bueno, prueba de ello que está ocurriendo es este foro. Tenemos que enseñar, bueno, que tengan entusiasmo nuestros alumnos, nuestros hijos, y que esos conocimientos teóricos los pongan en la práctica, porque no puede ser que aprendan solo, ¿no? Tengan teoría y que luego llegue a la hora de la verdad y no sepan utilizar esos conocimientos teóricos en la práctica. Entonces, pues bueno, eso sería lo que yo considero que sería más importante. Marta, voy a hacer primero el turno de mujeres. Perfecto. Y luego seguimos. Muy bien. Yo creo que lo fundamental sería conseguir que la escuela sea un espacio de apego seguro y sea escuela de vida. Y por aquí pasamos por conceptos muy diferentes. Por una parte estaría intentar hacer esa confluencia pedagógica, didáctica, con metodologías activas, con proyectos basados en neuroeducación, en las nuevas aplicaciones de la psicología a la educación. Necesariamente pasa por una transformación del centro educativo y de la cultura organizacional, y creo que esto pasa por culturas del buen trato, ¿no? Estamos muy acostumbrados a escuchar en medios de comunicación, desafortunadamente oímos muchísimo la palabra maltrato y el verbo maltratar, y hay una doctora en psicología que acaba de escribir un libro precioso donde hace una reflexión sobre el buen trato y sobre el verbo bien tratar, que no sabemos muy bien cómo se conjuga, pero que tiene que ver con nuestra capacidad para que el sufrimiento de otros no nos sea indiferente, para ser capaces de confiar en nosotros mismos, de confiar en los demás, de ser capaces de identificar nuestras emociones, de expresarlas, de ser empáticos, de ser compasivos. Y creo que lo habéis dicho todos antes, ¿no? Desde el ámbito empresarial y de recursos humanos, seguramente tenemos que conseguir que nuestros alumnos sean tan valientes como Nora y tengan la confianza en sí mismos de venir a participar como agente de cambio en educación, y que sean capaces de transformar el mundo. Y esto pasa por muchas habilidades más competenciales que de contenidos. Eduardo. Bueno, yo creo que se puede dar a esa pregunta múltiples respuestas. Voy a hacer un símil con el contexto de lo que es la revolución industrial. La revolución industrial pasa por ese concepto de redes. Creo que todos habéis oído, habéis visto presentaciones, habéis leído libros sobre cómo de alguna manera hoy el mundo industrial, el mundo empresarial ha pasado de tener un contexto de nodos a un contexto de redes, ¿no?, donde cada una de alguna manera interactúa, pero cada una tiene grados de libertad. Si llevo ese contexto al entorno educativo, yo creo que tenemos que empezar a trabajar en ese contexto de redes. Para mí ese contexto de redes significa que la interconexión entre el mundo educativo, y hablo desde el punto de vista de la escuela primaria, de lo que es, digamos, la escuela secundaria y la universidad, el mundo empresarial tenga mucho más que decir y que ver, y la sociedad civil. Yo soy
uno de los más críticos cuando veo que el mundo educativo ha estado, en muchos casos, digamos, pilotado por el mundo político. Me parece que eso es un error gravísimo y creo que todo lo que podamos hacer, la sociedad civil en general y la sociedad empresarial, de ponernos en contacto para, digamos, ligar todos esos intereses comunes en el entorno educativo, me parece fundamental. Y lo podemos hacer desde muchos aspectos, ¿eh? Se puede hacer desde fundaciones que estamos trabajando en ese tipo digamos, de iniciativas. Yo tengo la suerte de ser el secretario de una fundación que se llama Junior Achievement, probablemente muchos la conocéis, que trabajamos muchos en esos entornos. Desde el punto de vista empresarial, Madrid Foro Empresarial es un ejemplo de cómo interactuamos la universidad, el mundo de grandes multinacionales y las pymes, y ese concepto de redes me parece crítico. Solo podemos abordar la revolución educativa si todos esos elementos, si todos esos, digamos, entornos trabajamos de forma conjunta para minimizar, como decía antes, el enorme poder que el mundo político ha tenido en esta situación y que creo que ha sido realmente perjudicial. Soy muy crítico y así os lo tengo que exponer. Y ahora he dejado para el final a Marc, porque como tú decías, hay que darle mucho más globalización, más internacionalización a la educación. Marc es un holandés en Sevilla, o sea, tiene una visión probablemente bastante global de cuál debe ser la revolución de la educación o por dónde debe ir la revolución de la educación en España. Sí, pues sí, a lo mejor es un ejemplo de esto, que yo vengo de otro país y ahora vivo en Sevilla desde hacía tiempo. Claro, he visto de primera mano la importancia que tiene de poder adaptarte a un ambiente nuevo, a una situación desconocida, a poder resolver problemas, a poder comunicar en una manera muy diferente, verbal, no verbal, y a costumbres bueno, adaptarte a costumbres que no son los tuyos. Y esto es justo lo que ya han dicho muchos. Creo que la énfasis en la indicación debería estar mucho más en las habilidades, muchísimo más en las habilidades, mucho menos en el conocimiento. Que todavía lo que vale es la nota de corte. Esto es lo que al final, en la bachillerato sobre todo, pues lo que es todo el peso de la preocupación. ¿Y en qué se basa esa nota de corte? Pues exámenes de conocimiento, ¿no? Memoria, memorización de hechos. Y claro, después, ¿qué se pide? ¿Qué se pide en el mundo real, en el mundo laboral? Pues se pide otros tipos de habilidades. Entonces, un alumno que lleva desde los 3 añitos hasta los 18 años en el colegio, que son 20.000 y pico de horas, creo que son más o menos, o más, todas esas horas dedica, y además todavía por las tardes, en los deberes, a estudiar, a aprender muchas cosas que después no se pide en el mundo real. No viene preparado después de más de 20 horas de formación. Y esto no puede ser, esto es algo que ya tenemos que parar. Así que tenemos que intentar olvidar un poco las asignaturas, quitar las variedades de asignaturas, trabajar por proyectos de manera interdisciplinar, trabajar de manera mucho más individualizada, que también la tecnología nos puede ayudar mucho en ese aspecto. Porque, claro, con una clase de 25 a 30 alumnos, tú como profesor tú no puedes dar una atención individual a cada uno. Eso es muy difícil. Así que la tecnología nos puede adaptar bastante el camino que tenga que seguir cada uno para llegar al objetivo. Y las habilidades varias, las habilidades para hablar en público. Esto pues no se practica y es muy importante la comunicación. Las habilidades para poder resolver problemas desconocidas y no cerrarte y no agobiarte, para confrontar situaciones que no conoces. Las habilidades sociales, que también tampoco se trabaja suficientemente. Así que hay mucho por hacer, pero tengo buena fe. Perfecto. Y me has dado pie a la siguiente reflexión que voy a preguntar solo a dos para que me hagáis. Él está hablando de romper, como ha pasado en las empresas, el concepto de silo que había por funciones y hacer procesos, porque al final las organizaciones deben trabajar por procesos, sabiendo qué quieren los clientes y midiendo cómo se lo están dando a los clientes. Hay, por tanto, temas transversales y uno de ellos es la digitalización. ¿Qué se está haciendo, qué se está enseñando en los colegios para vivir en una época, en un mundo digital? Yo vengo del Pleistoceno y no puedo contestar a esta pregunta. Bueno, yo en mi colegio lo que sí que hacemos es incorporamos mucha robótica. Ahora están haciendo robótica en primaria y también será en secundaria. Y por lo que hace programación hacemos algunos cursillos
clases, unos cursillos sobre cómo las aplicaciones, o Google Drive, como he dicho, el Gmail, etc. Y, ¿qué más? Y lo que creo que no se está teniendo en cuenta es las redes sociales. Las redes sociales son una herramienta muy peligrosa y que se hacen cursillos, como he dicho, se hacen cursillos de cómo evitar que vaya mal el uso y que eso creo que se debería de potenciar más y ya está. Me encanta porque ayer me mandaban un WhatsApp con un chiste de una señora hablando con su vecina en el ascensor. Ay, pues mi hija con 3 años ya elige sola los vídeos de YouTube y sabe, tiene un perfil propio en Facebook. Y le dice la vecina, bueno, pues no estaría mal que le enseñaras a decir buenos días y buenas tardes. Marc, cuéntanos cómo ves tú lo que se está enseñando hoy para vivir en la era digital. Sí, bueno, varias cosas. Coincido con lo que ha dicho antes, que la robótica es una cosa muy de moda, que está cada vez más presente y tiene bastante importancia. Por ejemplo, la programación pues, te permite hacer muchas cosas que Snell no puede. Pero también, por supuesto, el uso de los portátiles y los iPads en el aula es ya la norma. Esto ya no es algo nuevo, ya no es innovación ahora implementar el uso de portátil en el aula. Con esto viene, por supuesto, el uso de las redes sociales, pero también el uso de la nube, ¿no? Entonces, la nube tiene que estar cada vez más presente, los alumnos están en contacto, a distancia, trabajan de forma mucho más cooperativa en el tiempo real. Y el profesor también está en contacto con los alumnos, incluso fuera del aula, que antes a lo mejor no era tanto así, con sus blogs, con sus páginas web o lo que tiene. Así que estamos ahí. Perfecto. Cositas. Eduardo, para los que hemos estudiado en colegios con unos planes de estudio más tradicionales, donde nos empujaban los contenidos y nos los metían a machamartillo, sí o no, ¿cuál crees tú que es la combinación adecuada en el futuro de algo habrá que aprender de memoria y habrá que ejercitar la memoria y cuánto de desarrollo de capacidades para el mundo, no solo laboral, sino el mundo, porque, como muy bien decía Marc, también hay que enseñar relaciones sociales y formas de relacionarse para el mundo en general? O sea, ¿cuál va a ser el equilibrio, cuál debería ser el equilibrio adecuado? Pues probablemente ese es un equilibrio que va a ser cambiante con los años. Yo creo que es hablar de lo que estamos diciendo ahora, esa revolución educativa, esa revolución, digamos, industrial o empresarial, hace que el equilibrio de hoy no vaya a ser el equilibrio de mañana. Sí que da la sensación de que memorizar determinados parámetros va a seguir siendo necesario, cada vez menos probablemente. El hecho de tener capacidades de poder captar datos y captar conocimiento de lo que nos ofrece, digamos, la tecnología, ese va a ser un elemento fundamental. Que digamos, con qué rapidez podemos digamos, potenciar las capacidades que tenemos los seres humanos de captar ese tipo de información que va a estar disponible. Es decir, la información que memorizamos, en el fondo la memorizamos porque, bueno, pues porque no había más remedio, pero es que ahora, ¿para qué quieres memorizar algo que inclusive mañana lo que hoy se memoriza no tiene sentido, porque mañana ya no va a servir? Tenemos que pensar que la velocidad, y yo creo que lo decía antes Juan Carlos, la velocidad de conocimiento prácticamente cambia cada 72 días, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión de adaptación a esos nuevos entornos va a ser clave, y cómo de alguna manera desde el entorno educativo de los colegios podamos, digamos, inducir a nuestros niños o a nietos, en fin, a los alumnos en general, de poder adaptar y poder ser capaces de conocer ese conocimiento que va a estar disponible, eso va a ser fundamental. Y ahora voy a introducir un tema que probablemente, algunos, yo creo que hay que empezar a pensar que, dado que vamos a hablar con hologramas, ¿vale? Vamos a hablar con hologramas, eso es un hecho, ya lo está haciendo mucha gente, pues vamos a tener que también empezar a tener en consideración pues cómo reaccionan los hologramas y los robots, porque con ellos vamos a tener que comunicarnos, con ellos vamos a tener que aprender, con ellos vamos a tener que convivir. Y en ese sentido creo que es fundamental que toda esta realidad, que ya es una realidad no virtual, sino real, de la inteligencia, del IoT, etcétera, empecemos a introducirlo en las primeras etapas de educación, porque con esto vamos a tener que vivir. Y eso es algo que es ya, no mañana, ya. Pilar, ¿tú cómo lo ves, el equilibrio entre memorística pura y capacidades?
Pues bueno, yo, por ejemplo, soy abogado, ¿no? Estudié la carrera de Derecho y era, pues bueno, desafortunadamente yo me di cuenta cuando acabé la carrera y empecé a ejercer, pues que sabía bastante poco de Derecho. Especialmente mi padre me lo recordaba muchas veces, ¿no? Porque a lo mejor no sabía, pues sí, sabía teoría, pero no sabía cómo formular una demanda, cómo proponer una prueba. Y me fui dando cuenta lo importante que es, más que lo, como bien dice mi compañero, ¿no? Más que la teoría, la práctica. Entonces, pero sin perjuicio de ello, yo creo que tiene que haber, o sea, por supuesto que conocimientos teóricos tenemos que tener, pero saber cómo utilizar esos conocimientos teóricos a la práctica. ¿Que nos confundimos? Pues buscar soluciones. Lo que tienen que aprender nuestros hijos es que todos nos confundimos y hay que buscar, que a veces hay diversas soluciones y entonces buscar con la práctica esas soluciones. Y en cuanto al tema digital y todas las facilidades que nos están dando, ¿no? También comparto lo que dice Nora, que está ese punto negativo, ¿no? de tener tanta información, ¿no? Y que tenemos como padres tener cuidado, ¿no? de qué es lo que están viendo nuestros hijos. Pero sí que es verdad que yo veo unas posibilidades tremendas. Mi hija de 10 años hace unas presentaciones con el iPad, porque en el colegio desde muy pequeños cada alumno tiene un iPad que yo ni años luz lo podía hacer, ¿no? con 10 años. Entonces, esas habilidades que están teniendo les van a dar pues, unas posibilidades enormes cuando se incorporen al mundo laboral. Con lo cual, pues bueno, yo creo que gracias a Dios vamos por el buen camino en la educación, independientemente de que pues bueno, España no está ahora muy bien situada, ¿no? A nivel general. Marta. Yo creo que es muy importante entender, hay como dos principios muy importantes en el mundo de la neuroeducación y de la neurodidáctica. Uno es que no hay aprendizaje sin emoción, esto es muy importante, pero a veces se ha malinterpretado, tampoco hay aprendizaje sin memoria. Lo importante es qué tipos de memoria estamos trabajando en el aula, ¿no? Entonces venimos de un sistema educativo tradicional donde hemos optado, no se sabe muy bien por qué, por un modelo que los psicólogos llamaríamos bulímico, ¿no? Donde llega el profesor con todos sus conocimientos, vuelca en una clase magistral donde hay un 90% de la unidad didáctica de expresión verbal del profesor y donde el alumno tiene que acumular en memorias a corto plazo una cantidad ingente de información y volcarla en un examen, ¿no? Hoy en día hay un montón de estudios que demuestran que a las 72 horas no se recuerda prácticamente ni un 30% de esa información. Entonces es muy importante trabajar memoria de trabajo, no tanto memorias a corto plazo, sino esa capacidad de integrar los conocimientos previos, el aprendizaje previo con los aprendizajes que van a llegar. Esta es una parte, ¿no? Hay otra parte muy importante que es que no hay aprendizaje sin emoción. Y en los últimos estudios de neuroeducación se ha demostrado cómo para poner en funcionamiento el conocimiento tenemos que activar de alguna manera las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, como todos sabéis, tienen que ver, como decíais antes recordando a José Antonio Marina, que lo explica muy bien, tienen que ver con la memoria de trabajo, con la perseverancia, con la elección de metas, con el valor del esfuerzo, con la capacidad de planificar y de organizar el trabajo. Tiene que ver con la automotivación, tiene que ver con la capacidad de atención, con el control emocional. Y hay una parte importantísima que tiene que hacer la escuela, que es entrenar funciones ejecutivas, porque son esas habilidades blandas, esas soft skills, ¿no? Ahora se habla muchísimo de las soft skills, que son como las habilidades que los empleadores vais a buscar en los futuros estudiantes. Y en la escuela, en los colegios, nos encontramos con que al final lo que tenemos que educar es la mirada hacia el mundo, una mirada optimista, pero tenemos que entrenar sobre todo la capacidad de gestionar la incertidumbre de la vida, contextos cambiantes, contextos inciertos, indeterminados y también la capacidad de gestionar el estrés, ¿no? Me gustaría aportar que sabemos también claramente que el 70% de las enfermedades están directamente relacionadas con la ansiedad y con el estrés. A lo mejor no producidas originalmente por ello, pero sí agravadas. Sin embargo, no sé si estamos manejando bien esta gestión emocional, de confiar en nosotros mismos, de confiar en los demás, de ser capaces de pedir ayuda para gestionar entornos muy cambiantes y afrontar esta incertidumbre. Me encanta oírte porque casi todo lo que estás diciendo está contenido en un vídeo que voy a poner al final de la mesa y por lo tanto que va a ayudar a reforzar todos los mensajes que nos estás dando. Yo el tema este de la memoria tengo una mínima preocupación, no excesiva.
pero yo, como tú y como algunos de nosotros, nos teníamos que saber números de teléfono de tu casa, de tus tíos, de tus primos, y te sabías 20, 30 números de teléfono, por lo menos el de las chicas más interesantes de tu grupo, de cabeza. Y hoy casi nadie se sabe ni siquiera su propio número de móvil. O sea, hay personas que todavía lo tienen que mirar, su propio número de móvil, porque hemos dejado de ejercer la memoria. Y a mí eso me parece estupendo, que tengamos todo accesible de forma muy fácil, salvo cuando llegas a la puerta del AVE, tienes el billete en el teléfono y el teléfono, como suele pasar en estas cosas, pues no se enciende y además empieza a reiniciarse y entonces se te queda una cara de tonto con el teléfono allí, tú pensando que la vas a impresionar a la señora de la entrada con la tecnología y no. Se impresiona a ella de la cara de tonto que se te queda a ti mirando al teléfono cómo se reinicia. Y entonces todavía pues hay quien tiene que ir con el papel, con el billete impreso para poder enseñarlo. Vamos a ver, estamos en el foro de educación y aquí la mayoría de los representantes que hay pertenecen y son personas que tienen mucha relación con colegios. ¿Qué sería un colegio excelente para ti? Yo ya lo he dicho muchas veces, es prestar atención a cada alumno por individual, a ver sus necesidades, qué necesita más practicar, si se le da mejor las matemáticas o la historia, qué necesita reforzar. Como he dicho, no tampoco darle tantas facilidades como para que no trabaje la autonomía, sino que sí orientarle un poco. Y ahora ya quitamos la parte formal y de verdad, ¿qué es lo que más te divertiría del colegio? O sea, yo pienso en cuál era mi colegio, cuál hubiera sido mi colegio excelente. A mí me hubiera encantado que me hubieran enseñado a bailar en el colegio. Y nadie me enseñó a bailar en el colegio. A mí también me encantaría. Soy un torpe y piso a la gente cuando bailo. Me encantaría, sí. Hicimos rock and roll en cuarto de eso, pero lo hizo como muy mal, por decirlo así. Y a mí me encantaría que hiciéramos más excursiones, más cosas prácticas, pero como habéis dicho, hacemos muchos conceptos. Yo acabé el martes trimestrales y aún no lo recuerdo, pero aquí una semana no me acordaré de nada. Entonces, la teoría pues no sirve mucho. En cambio, si vas de excursiones y haces práctica y lo pones en práctica, pues se te queda mejor. O sea, las vivencias con conocimiento, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Eduardo, ¿cuál es tu colegio excelente? ¿Cómo lo defines? Pues obviamente estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Nora. El tema de las vivencias, creo que si compaginamos más vivencias que teoría, creo que vamos en ese concepto de la excelencia. Creo que un colegio excelente debería de estar muy orientado a inculcar a los alumnos y a compartir con ellos los valores que antes se han hablado aquí. Yo creo que este concepto de compliance, ese concepto que en las compañías cada vez utilizamos más, la ética, ese tipo de valores que son de la persona, que no dependen de una máquina, tienen que enfatizarse mucho más, porque ahí sí que de alguna manera no hay que aprender, no hay que memorizar nada. Esto es una cuestión de que cuando uno acaba adquiriendo conocimientos éticos, acaba siendo ético en la vida. Y entonces yo creo que los colegios tienen que ir por esas vías. Y al final, por mucho que se repitan las cosas, por mucho que se vivan, ese tipo de conceptos son los que al final acaban haciendo líderes, acaban siendo personas con éxito, acaban siendo buenas personas, acaban haciendo, digamos, las personas que pueden mover el mundo. Y esos conceptos, que son, digamos, muchas veces conceptos subliminales, yo creo que habría que enfatizarlos mucho más. Yo creo que el colegio tiene que hacer ahí un cambio radical o un cambio importante en, digamos, hacer este tipo, digamos, de esfuerzo en lo que es educar en este tipo de conceptos, más que en lo que puede ser un mero conocimiento que se puede adquirir no solamente en el colegio, sino también en la familia o en el propio entorno a través de las redes sociales. Pilar, desde el punto de vista de las familias, ¿cuál sería el colegio excelente? Bueno, para mí es el Británico de Aragón, pero bueno, ahora en serio. Yo para mí un colegio excelente... Es que lo es, además. Sí, yo estoy convencida. Un sello de excelencia. No, yo estoy convencida, pero bueno, un colegio excelente para mí es un colegio donde todo el personal del centro del colegio está 100% motivado y está entusiasmado con lo que hace, ¿no? Porque está clarísimo, y creo que lo hemos dicho antes cuando nos has hecho la pregunta, ¿no?, de que a qué profesores recordábamos con más cariño. Yo estoy convencida que cuando un profesor, igual que en cualquier profesión, hacemos las cosas
porque nos gustan, eso se traslada, ¿no? Y entonces el profesor que es vocacional, el profesor que transmite a sus alumnos sus conocimientos con entusiasmo, ese alumno al final adquiere esos conocimientos con entusiasmo. Por eso para mí es muy importante la motivación de todo el personal del centro. Por supuesto, lo que he dicho antes, que tenga una visión internacional donde los idiomas tengan una importancia fundamental y, si puede ser, desde los primeros años, como ocurre en el Colegio Británico, que empiezan desde los 2 años. También que potencien el talento, la inquietud por aprender y que se base en un sistema más bien de proyectos más que en un tema teórico, ¿no? Los conocimientos teóricos, como hemos dicho todos, son importantes, pero que los podamos aplicar luego a la vida diaria. Y bueno, ¿y por qué no? Pues es que sea un colegio que potencie también los deportes y la vida sana. A mí me parece muy importante que desde muy pequeñitos pues los jóvenes, los niños, practiquen el deporte, porque así van a aprender pues lo que es el respetar, ¿no? al prójimo, la disciplina y la vida sana, que tan importante es hoy en día con los peligros que tenemos ahora, pues de las drogas y estas cosas que a todos los padres nos preocupan tanto. Marta, tú ya has demostrado que tenéis un colegio excelente. Brevemente, ¿cuál es el colegio excelente para ti? El colegio excelente yo creo que sería aquel en el que lo primero es la persona. Y ahí la persona es el alumno, ¿no? Como protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Necesitamos individualizar muchísimo el aprendizaje y la enseñanza y sentir las necesidades de cada uno. Creo que es muy importante no compartimentalizar tanto las materias, efectivamente ir hacia ámbitos de conocimiento, proyecto globalizado. Y creo que es vital, lo habéis dicho antes, la dignificación del profesorado. Siempre no me canso de decir que los profesores son profesionales de élite, que tienen una tarea increíble de generar experiencias de aprendizaje disfrutables para sus alumnos y que tienen que ser capaces, son multitarea, ¿no? Tienen que ser expertos en su conocimiento, tienen que ser capaces de manejar la gestión emocional en el aula, de trabajar con conocimientos y capacidades muy diferentes, y creo que para que los profesores generen emoción en sus alumnos tienen que estar emocionados, y eso pasa por una cultura organizacional del cuidado del otro, de la confianza mutua y de generar espacios y tiempos de reflexión para que los profesores puedan crear esta magia que crean todos los días en el aula, y por supuesto contar con la sinergia con las familias que son fundamentales para nosotros. Marc, después de la emoción de oír todo esto de los profesores, sí, no, pues, ¿puedes añadir? Por supuesto, coincido por completo con lo que ha dicho. Claro. Y no lo digo solamente por ser profesor, es que yo creo que los colegios tienen que conectarse, y conectarse en todas las maneras. Igual a las empresas es lo mismo. Tenemos que conectarnos con esos clientes, que son los alumnos primero, los padres en algunos casos también. Tenemos que conectar con el profesorado, casi más importante, igual como ha dicho antes Alicia Sánchez, que en una de las empresas tiene que poner en el centro el empleado, ¿no? El trabajador, y no tanto el cliente. Pues igual los colegios deberían de estar un poco más pendientes de los profesores y de lo que ellos quieran hacerlo con los alumnos, y dejarles un poco más libertad. Entonces, saturar a un profesor de clases y saturar a un profesor de alumnos, de 30 alumnos en el aula, pues no fomenta la innovación, la creatividad. Entonces, conectarse también con el mundo exterior, que los alumnos están dentro de sus aulas encerrados y no, lo que hacen, todo el trabajo que hacen, no tienen un impacto real en la comunidad. Entonces, eso, si tuviese algo más de sentido todo el trabajo que hacen, y un efecto real, pues yo creo que podría estar mucho más motivados. Ahora voy a dejar a Pilar sin participar en la respuesta a esta pregunta, porque lo que quiero es que me digáis, pero rápidamente, y que complementéis solos, y si vais a decir lo mismo, pues nos lo ahorramos. ¿Cuál es el papel de las familias en la educación? Porque yo he oído a muchos quejarse que a los chavales los mandamos al colegio, que nos los desbraven, que los cansen, incluso que les formen, y que les eduquen. Y entonces educar es esto, hasta enseñarles a dar las gracias, a decir los buenos días. Y parece que las familias se han lavado las manos. ¿Cuál es el papel
que creéis que tienen las familias en esta revolución de la educación? Nora, Uf, otra vez la fácil. Venga, empiezas tú y A ver. esto es lo fácil. ¿qué podría decir? Bueno, ¿Tú qué aprendes en casa y qué estás aprendiendo en el colegio? bueno, yo cuando era pequeña me enseñaron mucho a los modales. Los modales, que no soy perfecta. No, me ha gustado que no has puesto los pies encima de la mesa para empezar, cosa que, por ejemplo, alguno de mis hijos igual y se hubiera atrevido. Pues modales, también competencias, me enseña mucha autonomía, aparte que el cole también me lo enseñó en infantil, en primaria. Educación, efectivamente, y también simpatía, estar optimista siempre. Siempre les explico a la hora de cenar, les explico lo que he vivido y lo que ha pasado con mi día y me explican las cosas positivas, como que me invitan a expresarme y esto creo que ayuda muchísimo, que solo ver la televisión y no hablar del día. Muy bien, o sea que te dan optimismo para seguir en el Exacto. cole, ¿no? Fenomenal. Marc. Pues sí, los padres están ahí también detrás de la motivación de los niños, no solamente los profesores, y a veces se lo olvidan. Estamos en un momento en que estamos trabajando mucho, todos, y ahí no hay otra. Si no podría, pues hace falta trabajar mucho y todos los miembros de la familia. Pero los niños necesitan a los padres todavía. E incluso en la edad de bachillerato, la edad de 15, 16, 17, cuando ellos dicen que no, pues quizás más aún necesitan a su familia a su lado. Y gastar tiempo, estar tiempo con ellos. Tiempo de calidad. No sentado al lado en el sofá mirando la tele, sino hablar, charlar, escuchar los consejos, las anécdotas de antes, de cómo fue la vida, ir a aprender de sus experiencias. Y esos momentos, este contacto personal con los padres, pues a veces yo noto que se está perdiendo bastante. Y bueno, da pena. Y creo que los padres tienen que estar ahí en la misma línea con el colegio. Marta. Pues yo creo que en el colegio base tenemos una experiencia muy positiva, tenemos unas familias con un nivel sociocultural muy elevado, muy preocupados por la educación, exigentes también, pero esto nos hace crecer. Y yo siempre inicio el vínculo con ellos desde el agradecimiento, porque realmente depositan toda la confianza en nuestro centro y los alumnos pasan en el colegio 7 horas al día, 15 años de su vida. Me ha encantado, Nora, lo que has dicho del optimismo, porque algo precioso de educar es educar la mirada. Y realmente los niños pequeñitos, los adolescentes, aprenden a mirar al mundo desde nuestra mirada al mundo. Y si esta mirada es optimista, es confiada, es capaz de sentir que confiamos en nosotros mismos, ¿no? Solo somos capaces de amar cuando hemos sido amados y somos capaces de tratar bien al otro cuando hemos sido bien tratados. Y por eso las familias y los equipos docentes tienen que encontrar las sinergias. Es muchísimo más lo que nos une que lo que nos desune. Y creo que ahí hay dos enemigos, ¿no? Uno a veces es la sobreprotección. Creo que este es un tema importante a abordar porque perseguimos que los alumnos, en este caso, lleguen a ser personas emocionalmente responsables y saludables emocionalmente y que se puedan hacer cargo de sí mismos, de lo propio. Y esto pasa por una mirada y por una atención que a veces necesita la puesta de límites y la autoridad bien entendida. Y ahí tenemos que hacer equipo, no hay otra manera. Eduardo, en 15 segundos. Pues el símil del triángulo equilátero, yo creo que son 3 vértices y 3, digamos, aristas que son todas iguales, es decir, cada uno tiene su responsabilidad. La conjunción de intereses tiene que ser comunicación, tienen que los padres estar comunicados con profesores y con sus hijos, y profesores con alumnos y con los padres, y si funciona ese concepto de triángulo equilátero, pues yo creo que así funcionará. Es verdad que hay retos, que es la carga de trabajo que tienen las familias, etcétera, que no ayudan a este concepto digamos, de equilaridad, pero yo iría por ese concepto, de que trabajaran en esa idea, ¿no? Ahora le vamos a tener callado a Eduardo porque yo tengo la sensación de que los chavales cuando están en el cole no tenéis ni idea de cómo va a ser el mundo laboral, pero ni idea. Bueno, y tampoco los que ya tenemos años menos, porque claro, ninguno de los que estamos aquí podemos imaginar cómo va a ser el trabajo en 2045. Y tú en 2045 vas a estar trabajando, espero, porque yo necesito que alguien me pague la pensión. Pero no tenemos ni idea de cómo va a ser ese trabajo, porque hay una desconexión casi total entre el mundo escolar
de los colegios y el mundo empresarial. Y afortunadamente, como decías, en las familias a veces te cuentan en las experiencias que ha habido de trabajo, pero si no es por eso, no conoceríamos cómo son las empresas por dentro. Sabemos mucho de lo que hay por fuera, pero no por dentro. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Qué tipo de empresa, cómo te imaginas que es la empresa del futuro, donde tú vas a trabajar? Yo modernizada. Modernizada. Con edificios súper altos y tecnologías, básicamente. Y creo que realmente será muy difícil el paro. Mis padres siempre me hablan del paro, que el paro aumentará. Que, claro, en el cole no lo he explicado porque es difícil de explicar. Y mi padre es arquitecto y mi madre es profesora. Entonces, yo quiero hacer medicina o algo así. Y no tengo tampoco como un modelo que me explique cómo es este mundo. Así que como que estoy un poco perdida, pero sí que me lo imagino como muy paro, muy difícil entrada en el mercado laboral y también, como he dicho, muchas tecnologías, por ejemplo, medicina, cirugía con más tecnologías y como el hecho de que haya más tecnologías, me estoy haciendo un lío, el hecho de que haya más tecnologías hará que haya más paro, porque no habrá más trabajaderos. Bueno, no será tan grave, como decía antes Juan Carlos. Dices una cosa que me ilusiona muchísimo y que supongo que a todos los que estáis aquí también os ilusiona, y es que hasta hace pocos años las encuestas que se hacían a estudiantes, no de colegios, pero sí de universidades, sobre su futuro profesional, en un 70% contestaban que querían ser funcionarios. Nora ha venido a decir que con tecnologías y edificios altos, desde luego, no está pensando en ser funcionaria. Debe ser otra cosa lo que está pensando. Pilar, ¿qué papel deberían jugar las empresas en los colegios, en el sistema educativo? Yo creo que se tendrían que implicar más, ¿no? Tendría que haber acuerdos de colaboración pues entre pues, colegios y asociaciones empresariales o empresas que quisieran pues, bueno, pues incluso pues, hacer prácticas, ¿no? En lugar de hacerlo en la universidad, pues ¿por qué no? Cuando estuvieran haciendo el bachiller, un poco enfocando por dónde quiere ir cada alumno, pues que hubiera esa posibilidad. Yo creo que las empresas nos ayudaríamos mutuamente la sociedad, porque a lo mejor primero el alumno vería qué es lo que le gusta o qué es en lo que destaca, y las empresas podrían ver que esa persona pues puede ser un buen ingeniero, un buen informático o un buen asesor jurídico. Entonces yo creo que si se llegaran a esos acuerdos, pues conseguiríamos muchas cosas positivas para toda la sociedad. Marta. Imprescindible la colaboración con las empresas y con las universidades también, ¿verdad? Que es un tema que también tenemos que abordar. Pero sin duda ser capaces de que los alumnos salgan del colegio con esta caja de herramientas para la vida, ¿no? Porque al final van a tener que haber aprendido a trabajar en equipo, a expresar sus ideas, a respetar las de otros, a resolver los conflictos, ¿no? El conflicto es parte de la vida, a resolverlo de forma pacífica y a ser capaces de sentirse competentes en algo para adaptar sus conocimientos y su talento al de otros y generar esta inteligencia colectiva de la que estamos hablando hoy en día, ¿no? No hablamos tanto de inteligencias individuales, sino de inteligencias colectivas, de unir talentos y de adaptarlos a situaciones cada vez más cambiantes. Por lo tanto, la capacidad o la competencia de adaptarnos al cambio va a ser fundamental, porque no sabemos qué profesiones van a tener, es pura incertidumbre. Marc. Pues muy de acuerdo con lo que has dicho, que el miedo del fracaso es lo que tenemos que intentar quitar. Que todavía penalizamos cualquier tipo de fracaso, una nota baja, una presentación que te ha salido mal, los padres detrás, y ese estrés pues no ayuda a ser creativo, no ayuda a tener valor para salir fuera de lo normal, para hacer algo diferente. Por eso los 70% pues aspira a un mundo, una vida con garantías de trabajo, con contrato por la vida, etc. Entonces, pues, si tú quieres tener éxito, si te quieres innovar, si te quieres hacer cosas nuevas, pues el fracaso es parte de este camino. Entonces tenemos que educar en fracasar casi. Sí, yo hace 3 años el entonces ministro de Educación, Wert, tuvo una discusión pública con el entonces ministro de Industria, Soria,
diciendo casi lo que has dicho tú, que es un poco herejía. Tenemos que enseñar a fracasar. Y él, que era un tipo con una brillantez importante y que buscaba la excelencia en todo, negaba, esto era en la inauguración de una conferencia, vamos, de una reunión muy grande de emprendedores, y él negaba que hubiera que fallar. Claro, él había sido siempre una persona muy brillante, había fallado poco y consideraba que fallar no era precisamente algo que se debería enseñar. Yo sí creo que debemos enseñar a los chavales a no tener miedo a probar cosas nuevas. Y lo que sí tenemos que enseñarles es a sacar lecciones prácticas de los fallos. Comentaba antes de empezar con un colegio que ellos van a hacer una semana de aprendizaje de los fallos. Nosotros en el club hemos hecho algunos experimentos de tener el Día de los Marrones, el premio al mejor marrón, porque los tenemos, o sea, todos cometemos errores, todos tenemos fallos, y lo que tenemos que hacer es reírnos de ellos de vez en cuando, si no son muy graves, si no causan estragos, y aprender y sacar lecciones. O sea, lo importante de los fallos no es taparlos, es sacar lecciones, porque si no, efectivamente, acabaremos teniendo un país de funcionarios. Ya nos han cortado el tiempo, nos quedan 3 minutos, así que ahora libertad. Esto es la revolución, así que libertad. Tenéis 3 minutos para hablar de lo que queríais hablar. Vosotros habéis venido a hablar de vuestro libro, pues venga, ahora es el momento de hablar de vuestro libro. Vamos a dejar otra vez a Nora la primera. Sí, mi libro, sí. Venga, cuéntanos algo que tú creas que es importante para la revolución educativa, que querrías decirnos. Esto no lo he pensado, pero revolución educativa. Más profesorado. Profesor. Profesor. Más de élite, porque yo, no en el cole, en mi colegio no hay, pero en otros colegios he sentido, tengo una mejor amiga que va a un público, y he oído que tienen profesores muy poco profesionales, o como has dicho, de élite, no están motivados. Y yo tengo una profesora, que es de física, que este año la tengo a primera hora de la mañana, pero el año pasado la tenía a primera hora del lunes. Y es muy optimista y súper energética. Entonces, una persona que el lunes a primera hora, a las 9 de la mañana, te ayude a motivarte y todo eso, ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Entonces, está claro que a ti te ayuda porque se te ha iluminado la cara al hablar de ella. Sí, es que me encanta esa profesora. Y entonces, eso, profesores un poco más motivados, que les guste lo que hagan. Vale. Profesor. Pues yo creo que tenemos que intentar tenemos que dar más atención al talento oculto. Que el talento oculto le llaman a los niños que tienen muchísimo talento que nunca se ve, porque son más callados, son más tímidos, o porque tienen dislexia. Somos brillantes, pero tienen dislexia. O somos muy creativos, pero tienen TDAH y no les dejan nunca sacar lo que pueden hacer. Y todos esos alumnos están siempre en la sombra, ¿no? Les estamos un poco afuera, el alumno es difícil, es complicado y le damos adaptaciones, etc. Por ahí, justo ahí creo que podemos encontrar muchas cosas interesantes que están escondidos y que tenemos que sacar ahí. Eduardo. Dejadme que introduzca un concepto que es el concepto de voluntariado, ¿vale? Las empresas no vamos a motivar a nuestras personas solamente por un tema salarial, las vamos a tener que motivar por unos aspectos distintos. Yo creo que hay un enorme potencial y unas enormes capacidades y talento en las empresas para poder hacer voluntariado. Si orientamos el voluntariado de las empresas al mundo educativo, yo creo que hacemos que ese binomio que estamos diciendo de implicarnos más como empresarios en el mundo educativo lo vamos a agradecer a ambas partes. Hay un programa, como decías que hablo de mi libro, que es un programa que se llama Socios por un Día, que hacemos en la Fundación Junior Achievement, que consiste en que los niños vayan un día a ver el entorno donde quisieran trabajar en el futuro. El que es veterinario, pues a un zoo. El que quiere ser político se va con la alcaldesa. El que quiere ser ingeniero, pues se va a una empresa de ingeniería. Eso fomenta esa, digamos, interacción entre el mundo educativo, porque a la hora de tomar decisiones, muchas veces ese día vale mucho más que jornadas y jornadas de pura teoría. Pilar.
Bueno, yo quería decir que a mí me ha preocupado bastante el gráfico que han sacado, donde creo que la educación aparecía en el 9º lugar, ¿no?, como una preocupación de los españoles. Yo soy una total convencida que creo que la educación es, bueno, tendría que ser una de las grandes prioridades de un país, porque al final la educación es lo que forma las nuevas generaciones. Esa falta de talentos, que seguramente que los tenemos en nuestro país, ¿no? Lo que pasa que hay que encontrarlos es precisamente porque no se le está dando la importancia que tiene la educación, y por eso creo que el trabajo que hacen los docentes es de las más importantes, porque están formando a los futuros ingenieros, informáticos, médicos y, bueno, todas las profesiones, ¿no? Entonces, creo que, yo no soy docente, pero hay otros países en la Unión Europea, en Alemania, que ser profesor es poco más que, bueno, una eminencia. Creo que había que sacar ese valor, ¿no?, de los docentes, y estoy segura que la educación la estaríamos entre los 10 primeros países. Marta, no te han dejado tiempo casi, 15 segundos. Tal vez quedarnos con el lema de que ganamos cuando ganamos todos, no cuando uno gana y otro pierde. Entonces, empezar trabajando con los más pequeñitos, con sistemas motivacionales colaborativos y no competitivos, y implicarnos en una enseñanza casi contracultural con una sociedad tan individualista, creo que pasa por el cuidado, el autocuidado, el cuidado del otro, y conjugar este verbo nuevo del bien tratar. Vale. Una pregunta rápida a la audiencia. De todos los grupos de interés que están aquí, ¿cuál es el más importante? Así que voy a ir uno por uno y levantáis la mano los que creéis que ese es el más importante en la educación. Las empresas. Vale. Los colegios. Los profesores. Las familias. Los alumnos. Yo creo que han ganado los profesores empatados con los alumnos. Y lo digo porque el vídeo que voy a poner es un homenaje a los profesores. Yo siento profunda admiración por los profesores, tengo 4 hijos, os podéis imaginar por qué. Y de verdad siento envidia de un país como Finlandia, al que se le pone siempre de referencia en esto. Los finlandeses son aburridísimos. Finlandia es un coñazo, pero me da envidia que tengan ese valor de reconocer a los profesores como personas importantísimas en el desarrollo de la sociedad. Y me parece que aquí somos tremendamente injustos con los maestros y no les damos el reconocimiento que se merecen. Por lo tanto, voy a poner 2 minutos de una TED Talk de una profesora norteamericana y quiero pedir un aplauso muy fuerte para todos los que han participado en la mesa y, sobre todo, para todos los profesores que hoy están aquí representados por Marc.